Mi nombre es Celeste, soy de La Oficial y voy a tener hoy el gran placer de poder escuchar junto a todos ustedes a estas 4 mujeres. La idea es que en los próximos 30 minutos aproximadamente, cada una de ellas nos aporte una perspectiva, ¿sí? Nosotros vamos a intentar abordar la idea de los feminismos, las corporalidades en la industria de la moda, y la idea justamente de esta mesa fabulosa es que tanto Gise como Laura nos aporten tal vez una perspectiva desde la academia, que nos ayuden a reflexionar, y de la misma manera, y tal vez un poco en combinación, Rocío y Ana, que van a un poco a navegar sobre las dinámicas de las narrativas digitales y por supuesto de las perspectivas de medios en términos colectivos. Así que esa es la idea. Después vamos a dejar unos breves minutos también para poder intercambiar algún tipo de dudas, de consultas, de comentarios, para justamente poder establecer una conversación. Y antes de darles la palabra, bueno, están todos nuestros carteles, queríamos un poco también manifestarnos a favor, aparte hay compañeras, a favor, por supuesto, de que siga adelante el Museo del Traje como institución y, por supuesto, por todos los puestos de trabajo. Así que, dicho lo mismo, no podíamos empezar sin eso, así que ahora sí, vamos a empezar con Gise, que nos va a hacer un abordaje y nos va a dar algunas herramientas para reflexionar y pensar colectivamente. Hola, hola. Bien. Bueno, agradecer, gracias a la invitación de Ampersand, gracias al Oficial. A mí me gustaría empezar a partir de esta consigna, ¿sí?, que surge de las trabajadoras, acá las compañeras del Museo de la Historia del Traje, que dice: somos más que un museo, somos una gran comunidad que dice sí al Museo del Traje. ¿Por qué elijo esta consigna? ¿Por qué me interesa pensar esta consigna? Porque hay una palabra que es clave, que es la palabra comunidad. Esa palabra, la palabra comunidad, personalmente me lleva directamente a lo que tengo ganas de compartir hoy con ustedes en esta mesa, y es casi una obsesión que se profundizó muy fuerte después de la pandemia. Justamente hablábamos de algunas cuestiones de la pandemia. Después de la pandemia, personalmente, yo me dedico a la sociología y sentí que la sociología se volvía más necesaria que nunca, ¿sí? Porque hubo tal vez un momento de despertar de imaginación sociológica que se apagó muy rápido y empezaron signos de malestar muy fuerte. Entonces, yo pensaba, ¿por qué sería pertinente traer una disciplina que se conforma en el siglo XIX? No me voy a poner a la clase de sociología para nada, pero quiero decir que se conforma en un momento de mucha crisis, ¿sí?, de una situación de crisis, de desmoronamiento de lo social. Y Beck, que es un sociólogo, decía: la sociología es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Entonces hay algo que nos incita Beck, que es a saber de qué tenemos que hablar. Lo que nos está diciendo cuando nos dice la respuesta es la sociología, bueno, él es sociólogo, dice la respuesta es la sociología, pero lo que nos dice es cuál es la pregunta, ¿sí? No es tanto la respuesta, sino cuáles son las agendas que aparecen, ¿sí?, que a veces no son las nuestras y son las del algoritmo. ¿Cuáles son esas preguntas que nos tenemos que hacer? A veces las preguntas son más importantes que las respuestas porque nos fuerzan a pensar, ¿sí?, en aquello que tal vez hasta el momento nunca habíamos pensado. En general, yo cuando empecé a dar clases de sociología, empecé en la facultad en la FADU, ¿sí?, en la UBA, y los recién llegados siempre son aquellos que no forman parte del campo, digo, porque vienen del diseño, porque vienen de otro lugar, y son los que nos desafían siempre con sus preguntas, porque son preguntas que son irreverentes, porque son preguntas que son desacralizadas, porque se animan a preguntar. A veces los que estamos dentro del campo no nos preguntamos porque ya damos por supuesto eso que vamos a saber, y en esa endogamia nos regocijamos un poco. Entonces la llegada de esos otros nos desafía muchas preguntas. Entonces hay algo ahí que es repensar todo aquello, ¿no?, de lo cual ya teníamos respuestas. Y hay algo que me parece también interesante en estas jornadas y en el nombre de esta jornada, que es la idea de que el afuera nos fuerce a pensar,
¿no? El cierre de un museo nos fuerza a pensar, es una fuera, ¿no? Partimos de aquello que hay, que a veces no es lo que debería suceder, el cierre de un museo, pero lo que hay, que aparece, nos fuerza como una pregunta, nos fuerza como una inquietud, nos fuerza en una intensidad, en un dolor, en un sufrimiento, digamos, y nos pone en movimiento en el pensamiento y en la acción, ¿sí? Partimos de algo que a veces no es algo elegido, sino es algo que debemos conquistar de alguna manera, ¿no? Y algo pasa. Entonces pensaba un poco en el público que viene a estas jornadas, ¿no? ¿Qué espera escuchar? ¿Qué le interesa escuchar? ¿Cuáles son las inquietudes que ustedes tienen? Y en este momento pienso que algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿para qué sirve hablar de sociología en una jornada de moda? Y ya que estamos en una mesa, en una mesa de mujeres que propone un cruce con el feminismo, me gustaría citar un libro de Sara Ahmed que se llama ¿Para qué sirve? Sobre los usos del uso. Al comienzo de ese libro, Sara Ahmed hace una referencia a los personajes de la literatura de Virginia Woolf, ¿no? Y dicen que los personajes de Virginia Woolf se hacen esa pregunta, ¿no? Y que en algún punto empiezan a hacerse esa pregunta, y al hacerse esa pregunta empiezan a preguntarse ¿para qué sirve? De casi todo, ¿no? Todo es una pregunta de, el fin es para casi cualquier cosa, ¿no? Incluso es una pregunta, dice Ahmed, que se hace Virginia Woolf en las cartas, porque dice, bueno, ¿para qué sirven mis novelas? Es una pregunta, dice, casi de confianza para una escritora, ¿no? Porque la pregunta es si los libros que publica pueden permitir vivir una vida de forma diferente. Es decir, ¿hay alguna manera de vivir de una manera diferente, de una forma diferente? Es decir, volverse diferente en un mundo donde solo se espera que sea madre, hija o esposa, no es extraño que aparezca la pregunta, porque la posición de esos personajes es incómodo. Es decir, la posición es la posición del aguafiestas, ¿no? El que viene y que aparece ¿a qué? A incomodar. Esos personajes incomodan, por eso la pregunta del para qué. Esto me recuerda a nuestro querido Pierre Bourdieu, de la sociología, que dice que la sociología es una ciencia que incomoda. Porque no habla desde el poder, sino que habla sobre el poder. Y eso es algo que se habló en la mesa de ayer, ¿sí? Que Daniela Lucena, ¿no? Hizo referencia a pensar cuáles eran los planteos que Foucault hace respecto de la idea del poder y la resistencia. Es decir, en ese lugar, en el lugar del aguafiestas, por otro lado, para la sociología o para lo que dice Ahmed, que habla de su propia experiencia como feminista, dice a veces ese pesimismo, ¿no? Ese aguafiestas parece, uy, de nuevo la cantinela, ¿no? Uy, de nuevo. Pero justamente no es todo lo contrario. Es un pesimismo porque justamente está la posibilidad de construir otra cosa. Entonces, comprender el mundo social es sobre todo desnaturalizar aquello que damos por sentado, aquello que asumimos como natural, que asumimos que no varía, para introducir justamente una mirada crítica de un mundo que nunca es el único posible. La sociedad no es definitiva ni eterna, ¿sí? Siempre hay una disputa, siempre hay una discusión. Hacer sociología es revelar la posibilidad de que hay una vida social que puede ser diferente. Y es liberar la creación de nuevos significados, de nuevas visiones del mundo. Si la sociología tiene alguna promesa, la promesa de la sociología justamente es dotarnos a todos de esa facultad, que posibilite una reflexión, no solo a aquellos que pertenecemos a la sociología, a todos nosotros, ¿sí? A todas nosotras, a todos nosotros. O sea, que posibilite una reflexión que nos acerque a entender nuestra experiencia individual, que es inseparable del contexto social en el cual vivimos. A esta facultad, los sociólogos la llamamos, a partir de mí, la imaginación sociológica. Devolver visibilidad a eslabones que se van perdiendo, a poder comprender cuáles son esos hilos que nos conectan. Por eso la pandemia fue un momento donde de repente, a partir del miedo, entendimos que había hilos que nos conectaban de la manera más trágica.
¿Cómo estoy con el tiempo? Me estaba agarrando, está agarrando, ¿no? Ver el cuadro completo, no, qué sé yo, es famosa esa escena, no nos vamos a meter, pero remitir en un postdata abajo, una nota al pie, la famosa escena del Diablo viste a la moda del cerulio, ¿no? Y de los cinturones. Entonces, el anuncio del cierre del museo, el triste anuncio del cierre del museo, puso en movimiento muchas palabras, muchas. Pero una que se usó con frecuencia, y es la que yo quiero retomar hoy, es la palabra comunidad, ¿sí? En el tejido conceptual de la sociología, cuando la sociología surge en su tejido conceptual, una de sus ideas, elementos, es la idea de la comunidad. Hay un redescubrimiento en el siglo XIX, en una sociedad anónima y personal, la presencia de la idea de la comunidad. Esa idea es una de las ideas que la sociología tiene de más largo alcance y tiene todo un simbolismo, la comunidad. La comunidad es profundidad emocional, la comunidad es cooperación, la comunidad es cohesión social, la comunidad es continuidad en el tiempo, sentido de pertenencia, son vínculos estrechos. La comunidad está, en este caso, vinculada al vestido, ¿no? A la moda, a los cuerpos, al género, a los oficios, a la historia, a la industria, a la investigación, a la memoria. O sea, podríamos seguir en una cadena de encuentros, ¿no? De qué palabras podríamos poner allí. Y esto está estrechamente ligado a un fenómeno sociológico, porque la moda, la sociología de la moda, del vestido, se vuelve un objeto privilegiado. Privilegiado para comprender la cultura, porque tiene un alcance que es económico, cultural, político, estético, todas estas cuestiones se van a hablar ahora, pero tiene que ver con una práctica social y con una práctica cotidiana de los cuerpos. De hecho, todos estamos acá y todos estamos vestidos y nadie está desnudo, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo habla, ¿sí? Que es bastante tremendo también decir que si hoy saliéramos de acá y viéramos una persona desnuda, probablemente nos sorprendería, mandaríamos a ver, mira, hay alguien desnudo, pero si salimos de acá y hay una persona saliendo del tacho de basura comiendo, pasamos, ¿sí? Un poco el blasé de la idea encima del siglo XIX, digo, también, ¿no? Pero sería para... Bueno, Ana, vos vas a hablar mucho de estas cosas. Nuestros cuerpos hablan, aunque no vengan de la palabra hablada, y entonces la pregunta es, ¿qué tienen para decirnos? ¿Sí? Este glosario del cuerpo. ¿Qué preguntas podemos hacerle a nuestro cuerpo? ¿Sí? A nuestro cuerpo vestido. ¿Cómo conocer la cultura a partir del cuerpo vestido, a partir de las creaciones de la moda? Donde hay un lugar de la coacción, donde hay un lugar del disciplinamiento de los cuerpos, donde hay un lugar de la distinción social, pero también hay un lugar de la fantasía portátil, del valor afectivo y simbólico, ¿sí? Del que se dijo ayer también, del lugar de la resistencia. Cuando con Daniela Lucena, amiga y colega, trabajamos en nuestra investigación sobre la contracultura de los años 80, de la cual uno de nuestros objetos de estudio fue Ana Torrejón, con su grupo Las Inalámbricas, pero justamente nuestro periodo que tenía que ver con el fin de la dictadura, el inicio de la democracia, Daniel Melero, ¿sí? El músico Daniel Melero, diferenciaba entre el modo y la moda, ¿no? Para referirse justamente a esa dimensión creativa del vestido y a ese interés que tenían en los 80 de generar un estilo propio, ¿no? De ahí viene el nombre del libro, que se llama Modo Mata Moda, que sale de esa entrevista. Entonces, a mí me gustaría, para cerrar, dejar planteada una pregunta en torno a esa dimensión afectiva de la comunidad del vestido, ¿sí? A ese deseo de comunidad, de aquello por venir, de aquello que hace falta crear. Hay una pregunta que a todos nos fascina, que es una pregunta que viene de la filosofía, pero nos la agarramos desde la sociología, que es la pregunta por lo que puede un cuerpo. ¿Qué puede un cuerpo? ¿De qué afecto es capaz? Y nos dice, ¿no? En acción y en pasión. Entonces, estas jornadas, en este contexto, ¿sí? Con el cierre del museo, nos permiten apropiarnos de esa pregunta que se hizo Spinoza, ¿sí? Existimos en tanto cuerpos, y vamos a hacer un gesto un poco irreverente hacia Spinoza y vamos a redoblar la apuesta para preguntarnos qué puede un cuerpo vestido y qué puede un cuerpo vestido a la moda. Entonces,
el desafío es hacer de nuestra vida versiones de un modo de ser y de estar en el mundo como fuerzas creativas, donde la sociología es esa caja de herramienta que nos permite desplegar nuevos sentidos, que nos permite de alguna manera, al preguntarnos por qué y para qué, desplegar y explorar potencialidades de propias versiones, pero en un sentido crítico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y en esa línea de continuidad, de pensarnos en comunidad y de ir sumando perspectivas, Laura también nos va a hacer reflexionar y justamente aportar otra perspectiva y sumar, digamos, justamente visiones sobre la temática. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y un lujo estar en este panel y un lujo escucharte, Jimmy. La verdad que qué difícil ahora decir algo interesante, ¿no? Bueno, a ver, hace muchos años que yo me dedico a investigar la moda desde una perspectiva de género y bueno, y me tocó vivir como investigadora la cuarta ola, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera me parecía medio vintage, ¿no? Hablar de estereotipos, de logros que habíamos tenido, conquistas, lo sustentable, la posibilidad de todo lo que la cuarta ola nos posibilitó, ¿no? Conectar el patriarcado, por ejemplo, con la opresión hacia los recursos naturales, repensar la matriz colonial en los diseños, repensar los estereotipos de delgadez, de juventud. Bueno, unir, ¿no? Esto del cuidado por lo laboral, lo ambiental, lo social. Y decía, bueno, hablar de eso hoy es como medio... Sin embargo, no. No digo que estamos en un escenario súper complejo en el cual parecería que eso que habíamos avanzado tanto, hay algunos retrocesos, ¿no? Y quería marcar algunos issues, algunos ejes. Hay como un regreso a la talla cero, ¿no? Vuelve la estética de Caimós, el uso y abuso de las cirugías estéticas, del skincare en las infancias, otra vez como una pedagogía, si se quiere, de género, con el exceso del cuidado y de lo beauty. Las tradwives, ¿no? Este fenómeno de la estetización de las amas de casa y de la sumisión. Y quiero agregar un issue más, un ítem más, que es el cierre del Museo del Traje. Perdón que volvamos con el tema, pero desde lo personal es un tema que nos atraviesa como comunidad y en lo personal es un tema que me afecta mucho y quería reflexionar, o sea, y poner a disposición mi saber, si se quiere, y reflexionar sobre este hecho desde una perspectiva de género, ¿no? O sea, qué es lo que implica el cierre del Museo del Traje desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista material. Desde lo material, bueno, la pérdida de un patrimonio, ¿no? La pérdida de una institución que se dedique a la especificidad de cuidar ese patrimonio. Y desde lo simbólico, creo que es un ataque al universo femenino, ¿no? Es un gesto, es un hecho más del patriarcado, ¿no? La moda como campo disciplinar sabemos que acarrea múltiples prejuicios históricos que tienen que ver con sesgos de género, ¿no? O sea, una banalización, un desprestigio de saberes, de las labores de la aguja, que históricamente han sido invisibilizadas, desprestigiadas, subestimadas, como cosa de mujeres o como prácticas femeninas, entendido lo femenino como significante, ¿no? Y desde el museo, desde hace muchos años, y en eso quiero destacar el labor de las compañeras y la gestión de Vicky Salías, desde hace muchos años se propuso se hizo un trabajo de una puesta en valor justamente de todos esos saberes y de dar visibilidad justamente a todas esas prácticas a través de muestras, de charlas, de establecer lazos con la universidad pública, desde una mirada comprometida y crítica, ¿no? de la moda. Bueno, no puedo dejar de mencionar la red Modalia, ¿no? Es una red que se propuso articular los distintos patrimonios textiles a nivel federal, dándole lugar a museos muy, muy chiquititos de distintas provincias. No me parece casual que se ataque esta institución que hizo una muestra sobre Maritapia, sobre Paco Yamandreu, actualmente sobre sastrería argentina, sobre la randa tucumana, sobre Ñandutí. Y bueno, que se le dio voz y lugar a diseñadores argentinos y a la historia del diseño local.
Tampoco me parece casual este ataque cuando Argentina fue el único país en el G20 que no firmó el compromiso por la igualdad de género. Bueno, la sociología es una ciencia, como bien nos explicó acá Gisela Laburó, que nos enseña a vincular lo individual con lo social, ¿no? Y este no es un hecho aislado pensándolo sociológicamente, sino que es parte de una trama patriarcal, es parte de la gestión o la aplicación de políticas misóginas que nos quieren invisibilizar. Hoy más que nunca creo que tenemos que decir que la moda es política y no al cierre del Museo del Traje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y por supuesto que seguimos decantando en la idea de que pensar las corporalidades, pensar los feminismos hace a la noción política y por supuesto nos atraviesa en la contemporaneidad y en la idea, digamos, de justamente pensarnos en lo contemporáneo. Para eso, Rocío, te voy a ceder la palabra. Ahora el verdadero qué decir. Sí, te han dejado como... Sí. Pero lo interesante de Rocío es que, bueno, en principio una perspectiva generacional que nos permite también pensar atravesando justamente las generaciones y las narrativas digitales. Rocío nos va a llevar hacia justamente los espacios que ella navega y cómo ciertos espacios también digitales, pero también políticos, empiezan a mostrar todas estas tensiones, todas estas complejidades y podemos seguir haciendo preguntas como nos dijo Gise. Entonces, nada, te invito a que nos navegues. Buenísimo. Bueno, primero agradecer estar acá y también, más allá de trabajar en redes, soy diseñadora de la UBA, yo a ellas las conozco, son como nombres importantes en la carrera. O sea, las conozco de mi trayecto y me parece un honor estar acá. Me siento muy pequeña y me siento como muy poco experimentada, y también a Ana, por supuesto, que la conozco desde el secundario, así que una locura porque fue a dar una charla. Pero bueno, dicho todo esto, yo trabajo en redes sociales, ese es el ámbito en el que me desarrollo en mayoría, y intento no ser fatalista. Si bien tengo un alma muy analógica en muchas formas, hay algo de las redes que me encanta, que es este poder que yo intento desarrollarlo más, de la democratización de un ambiente que en algún momento fue tan de nicho como lo es la moda, que en un principio los desfiles eran solo para clientes exclusivos y para revendedores, y ahora podemos acceder a ese material desde otro lado, desde cualquier parte, desde Argentina, desde el Congo o desde donde estés, y eso me parece fabuloso. También me parece que esta globalización en cierta forma ayuda a que gestemos una identidad propia. Si bien es algo lento en el ámbito del diseño, siempre o históricamente miramos al hemisferio norte y siento que por las redes sociales estamos gestando identidades estéticas personales, le estamos dando más viralización a diseñadores locales, a diseñadores un poco más de nicho, un poco más de autor. Paralelamente a todo esto también lo que está sucediendo últimamente, como decía Laura, pasa esto de que, bueno, tuvimos muchísimos avances feministas que hoy un poco nos preguntamos qué pasó y por qué retrocedimos tan drásticamente en un periodo tan corto. O sea, es evidente que va de la mano con las ideologías políticas que están hoy en vigencia y bueno, con los retornos de la ultraderecha. De hecho, me remito un poco a situaciones que sucedieron en los 80 desde el análisis, pero siento que eso le dio la libertad a los usuarios de las redes sociales, y digo la libertad como palabra a propósito, de un poco ser un poco desfachatados en la forma de decir las cosas y empezar a no tener ningún tipo de noción de lo que estamos elevando o de lo que estamos normalizando o dándole aval. Esto pasa muchísimo y por eso a colación traigo un reporte de Vogue de la última temporada de primavera-verano 2025 con, por ejemplo, las últimas pasarelas en las que vemos modelos más ultra delgados de lo que hemos visto jamás hoy, estando a 2024, y personas en redes sociales comentando volvió la alta costura, como felicitando eso como si de eso se tratase la moda y un buen diseño se tratase de eso, cosa que no es así, en mi opinión, para nada. También intento no ser como tan dogmática, porque entiendo que estábamos hablando con Ana de eso antes, que las redes, bueno, un poco generan pasiones y al ser contenidos tan cortos y como
con tan poco desarrollo generamos posiciones y nos peleamos y nos bardeamos y no hay a veces una propuesta de, bueno, ¿qué hacer con esto? Así que un poco también mi idea es invitarles a pensar como desde dónde podemos reflexionar para cambiar esta situación, que no es que no tenga una coyuntura ideológica ya formada, porque la tiene, porque venimos con un montón de derechos adquiridos y con un montón de ideas de inclusión y de construcción, pero que han pasado como un estadio de medio hasta por decirle parodia, como que la gente ahora se ríe de la inclusión y se ríe del feminismo, en vez de hacernos cargo de que hay un montón de cosas que están fallando, incluso más que hace 5, 10 años. Bueno, en el reporte de Vogue básicamente se habla de que este año hubo tan poca inclusión que incluso Vogue arma un ranking de 10 marcas en Nueva York, Milán, Londres y París, que fueron las 10 marcas más sustentables. E incluso en ese reporte hay marcas que nada más tienen una modelo mid-size en la colección de tan poca cantidad de inclusión que hubo. En un total de 8.763 looks en 208 shows, nada más el 0,8% fueron looks plus size, el 4,3% fueron mid-size y el 94,9% fueron straight size, que también ahí hago un parate de decir como, ¿a qué le llamamos straight size? ¿No? O sea, total, y además que es como correcto, talle correcto, significa eso, que me parece fatal, ya de una base de la comunicación. Este reporte se publicó ahora el 8 de octubre, lo pueden encontrar en todas partes. Y un poquito para resumir de cada país, en París el líder en inclusión fue Esther Manás con 25% mid-size y 31% plus-size. Rick Owens la siguió, y marcas súper conocidas que son súper virales en redes sociales justamente, como Ganni, Miu Miu, Coperni, tuvieron 0% modelos plus-size. Y ahora sí entraron en el ranking tal vez por tener una mid-size. O sea, eso como... ni siquiera es que estamos felicitando porque Vogue mismo dice como esto no puede estar pasando, pero como tenemos que poner marcas que tienen 0 representación de plus size. Y también teniendo en cuenta que la representación de plus size siempre es más tirando a un mid size que a un plus size. Entonces también como el espectro ya es muy acotado de por sí. Después en Milán, por ejemplo, Sunei encabezó con la representación, y además, como estaba cumpliendo 10 años la marca, también incluyeron modelos de otros rangos etarios, que eso es algo que también hoy se felicita, pero bueno, en cuanto al cast, corporalmente un tercio era mid-size, y Boss fue la segunda marca, siendo Marni y Ferragamo las marcas que tenían 0 representación plus size. Volvemos, las marcas más virales o las más conocidas y de lujo y famosas son las que un poco más hacen agua en esos asuntos, adrede probablemente, ¿no? Porque están en ese lugar en la industria y no me tengo que preocupar de esto porque tengo este espacio. En Nueva York, por ejemplo, la representación mid-size creció de 3% a 5%, pero a su vez solamente 4 del top 10 de marcas de Nueva York inclusivas o que mostraron talles inclusivos tiene modelos plus size, siendo que en la última colección 6 de esas 10 tenían modelos plus size. Estamos hablando de que más de la mitad no tuvo ni una modelo plus size, que ya de por sí poner una modelo plus size colgada es un recontra washing de lo que es diversidad corporal. La marca que encabezó fue Batch My. Y en Londres, que suele ser la más inclusiva, porque estamos hablando de una semana de la moda con mucho más diseño de autor y diseño de nicho y más experimental, aún así hubo algunas marcas que no tuvieron tanto porcentaje de plus size. Las que sí encabezaron fueron Caroline Vito con 100% looks mid-size o plus size. O sea, no tuvo ninguno straight size. Me río mucho del straight size, me parece fatal. Y Chocoba Buena tuvo 68% mid y 4,1 plus size. En base a todo esto, lo que un poco, reflexiona Vogue es que qué está pasando con las redes sociales, de que promovemos y reforzamos que no tener diversidad corporal está bien y hace que algo sea más fino o más elevado, y que la gente lo diga y no tenga vergüenza de decirlo, porque yo me corto la lengua antes, siento que como hay una vara tal vez moral que tipo no podría decir, no me surge. Y a su vez también siento que las redes sociales, mediante la popularización de
también lo veníamos hablando antes, de dos extremos diferentes, que uno es el extremo de persona o de perfil recontra excesivo en consumos de todo tipo, que se hace cualquier cosa a su cuerpo, que consume cualquier cosa, de las cosas que vienen pasando de excesos. Y por el otro lado tenemos este perfil recontra fitness, de persona que es muy obsesiva con lo que come, que es muy restrictiva, que cuida hasta el agua que toma, de dónde sale. Entre esos dos polos tenemos una viralización de estándares que la relación que nos generan con la comida y con nuestro cuerpo no tienen un gris. Sumado, obviamente, a la viralización de lo que es el Ozempic, que es esta medicación esencialmente para la diabetes, que de hecho no había sido aprobada en todo el mundo, y las personas, las celebridades, como es muy cara, la están utilizando para adelgazar sin saber, sin tener idea de qué efectos secundarios pueden llegar a tener, porque nadie ha sido digamos, una muestra de lo que te puede pasar a lo largo del tiempo con eso. Y todo eso, si bien para mí las redes sociales son un espacio increíble para aprender y para llegar a estos nuevos lugares, y tal vez para desde un lugar más lejano o sin tantas posibilidades económicas acceder a cierta información, a su vez son las que perpetúan y las que te meten en la cabeza ideas como el Ozempic, que sin leerlo en redes, ninguno de nosotros sabría qué es real, jamás lo habríamos escuchado. También un poco nos hace, siento que las redes sociales refuerzan esto que siempre se dio, que es que nuestros tipos de cuerpo, nuestros cuerpos son tendencia, que es algo que para mí es fatal, pero con los estándares corporales de históricos, siempre el cuerpo femenino es una tendencia. Si en los 50 hay más curvas, si en los 60 es más alineado y sin nada de grasa corporal, si en los 80 es más la modelo Amazonia y toda la cultura medio fitness, siempre el cuerpo femenino se tomó como una tendencia, y hoy las redes sociales eso lo refuerzan y lo llevan a un extremo que es muy peligroso. Pero bueno, no todo es desesperación y miedo, sino que creo que también reforzando el consumo, los consumos que tenemos, y reforzando a las personas. Yo me considero una, pero no soy la única. O sea, bueno, acá está Leslie, acá está Brenda, que son increíbles también creadoras de contenido, consumiendo personas que tienen una comunicación curada y pensada y que ayudan desde el comunicar consciente y no desde el simplemente reforzar lo que es viral. Me parece que de esa forma es la que vamos a aprovechar más las redes y ser mucho más cuidadosos de qué vemos. O sea, entrenarnos mejor en el ver de cada día, porque al final es lo que nos termina afectando y lo que termina como metiéndonos ideas en la cabeza que, nada, siento que desde el lugar de ser mujer es muy difícil que no te afecte. Es muy difícil la relación con el cuerpo y con la comida, entonces siento que es algo que nos termina afectando, queramos o no. Ese es mi mensaje. Pero... Muchas gracias, Rocío. Te tengo que presentar. No te voy adelante. Está buena la idea de la continuidad entre lo que marcaba Laura de la cuarta ola y cómo de repente tenemos que volver a reflexionar justamente sobre si hicimos avances, las tensiones, y esta idea también de pensar cómo las narrativas digitales tenemos que también hacer preguntas sobre qué estamos observando y cómo eso nos puede influir en la toma de decisiones y justamente en nuestra noción de cuerpo. Por lo cual, Ana, te voy a pedir que nos lleves un poco también a sumar un análisis, por supuesto, desde medios y la idea de las últimas colecciones, las cuales muchas de ellas viste, así que la idea es esa, que nos lleves a pensarnos. Bueno, muchísimas gracias, es un honor estar acá con mis compañeras de mesa, pero también para mí es un honor estar con ustedes. Es un momento exquisito donde somos pura presencia y es un momento único en nuestras vidas para favorecer algo que no abunda, que es el ejercicio de la escucha, del intercambio, del disenso respetuoso e inteligente, del tratarnos bien para no autofagocitarnos como sociedad. Muchísimas gracias, Ampersand, por este living Gertrude Stein que estamos disfrutando. Bueno, yo soy periodista y la verdad que lo que voy a compartir con ustedes es un entramado, ¿no? En un sentido
completo, los medios de comunicación somos caja de resonancia de este fenómeno, que es un fenómeno tan voraz, concebido bajo un sistema absolutamente burgués y liberal, que es el fenómeno de la moda. Acontece muy rápidamente, para fijar sentido necesita justamente estos cuadros, que no son excluyentes los medios impresos, los medios digitales, la cultura del espectáculo, el marketing, la publicidad. Por eso, cuando hablábamos con Rocío de los mensajes dogmáticos, es que estamos en momentos donde señalar no es bueno. Lo que es bueno es pensar. Y pensar como yo, no, como dijo Frida Kahlo, te pido que pienses. Entonces, para mí, nunca pensé que iba a estar en el año 2024 rememorando los tiempos pandémicos. Y creo que la pandemia, en términos de usos, costumbres, representaciones, la indumentaria en la esfera pública y privada, fue muy elocuente. Construimos una palabra entre todos y todas que fue la comunidad, nos replanteamos los roles de la indumentaria, vinculamos indumentaria con salud, fuimos atentos sobre las inequidades en cuidado, que en general afectan a nosotras, a las mujeres, experimentamos las brechas, la moda se vio replegada porque toda esta cultura de la espectacularidad la tuvo que hacer en diferido. Fue a sus propios archivos, utilizó su acervo, investigó, socializó el mensaje, este mensaje tan antiguo que era privativo de ciertas élites, porque de hecho es un fenómeno de élite, lo socializó. Nosotros empezamos a pensar cómo íbamos a salir de eso con muchas ganas justamente de gestos físicos y vinculares. ¿Qué pasó el día después? Lo que hoy estamos experimentando. Supimos que para acontecer algo tan disruptivo como una pandemia, la fuerza física era importante. Era importante estar sanos y sanas. No podíamos ser cuerpos vulnerables. Y estar protegidos. Piensen que la industria textil satisfizo las demandas médicas produciendo a toda velocidad los requerimientos que necesitaban los hospitales, las dificultades logísticas y demás. Eso también tiene que ver con el vestir y el vestirnos, que no son actos ingenuos. ¿Qué pasó el día después? En general, como soy periodista y lo mío es buscar datos objetivos y comunicarlos y ser puente, nunca protagonista de la noticia, pero esta vez me pasó, fui a las colecciones a París y mi primer show volví absolutamente desolada, porque sentí que estaba viendo cuerpos vitrificados, cuerpos que estaban expuestos a todo tipo de violencias. Y si vamos a hablar de qué significa ser feminista, cuarta ola hoy, en términos vestimentarios, tiene que ver con lo que elegimos, con nuestro aprecio personal, con la visión que tenemos de las demás personas, con dónde y cómo decidimos vestirnos, porque nos hacemos cargo que ese gesto no es inocente, pero también tiene que ver con una función política de lo que somos, hacemos y significamos. Y ahí, en ese momento, que vendría a ser el 2023, la verdad es que no tuve una perspectiva esperanzadora, salvo algún otro hito, como puede ser Issei Miyake, o ver algo de Rei Kawakubo, porque lo que veía era el cuerpo expuesto en esa escena pública, que es la escena de los shows, y sometido a todo tipo de presiones. Bueno, con los resultados que pasó Rocío, que son embrionarios, porque recién acaban de terminar estas temporadas y habrá que medirlos en el contexto global de los fashion shows, lo que sabemos es que estas cuestiones que hasta se legislaron, del 1.8% de masa corporal para pasar un casting, de un certificado médico para ser aprobada en un casting para una agencia que lo represente, porque los cuerpos de las personas que forman parte del entramado de la comunicación y de la sociedad mediática son personas trabajadoras.
Y estas personas trabajan en agencias y esas agencias nos permiten al resto de la comunidad una contratación lícita. Entonces, índice de masa corporal no se mide más. Certificado médico no se pide más. Las personas llegan muy malamente a los castings porque de vuelta está este mito de entrar en un molde, pero el entrar en el molde, en lugar del señalamiento, lo que queremos decir es ¿por qué se está imponiendo? Y yo la verdad que me remonto a los principios de los 90. Aquí en Argentina tuvimos el honor con una gigante periodista que es Claudia Acuña de publicar los primeros reportajes de Naomi Wolf y de Susan Faludi. Era la revista Claudia. Y acto seguido Hillary Clinton, que arengaba fuertemente a que las mujeres teníamos que ser fuertes, valerosas, decididas, presumir de nuestra fortaleza, ¿verdad? ¿Qué significaron los años 90 en los Estados Unidos? La verdad que no es lo mismo que significan hoy en esta vuelta a la moda. Los años 90 fueron el fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos exhibió un récord económico entre el 93 y el año 2000, fenomenal, que nunca más alcanzó. Y por otra parte, el auge de Internet, que se suma a esta suerte de utopía, de mundo globalizado de los 2000, que la verdad que no se cumplió. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy hay una pirámide entre quienes más recursos disponen y quienes más excluidos del sistema están, que es cada vez más dramática. Hoy muchas personas están fuera del sistema por enfermedad, por discapacidad, por elecciones identitarias, por peso corporal, por dificultades económicas. Muchas personas que para ejercer esto, que es el trato social, necesitan estar vestidas. ¿Qué significa esta vuelta a los años 90 tan ponderada en el mundo de la moda? ¿Disciplinamiento? Muy probablemente signifique disciplinamiento. ¿Vuelta a los roles tradicionales? Porque las pérdidas económicas durante la pandemia fueron cuantiosas en la industria de la moda y hay que recuperar este superávit lo antes posible, probablemente. Promesas de vida eterna, cuando hoy por lo menos tenemos identificados 2 conflictos bélicos sin posibilidades de conciliación inmediata y que tienen en jaque por empezar a Europa, a Estados Unidos, muy probablemente. Choques culturales, por supuesto. O sea, resulta muy disruptiva la visión de las calles y además resulta muy disruptiva esa marginación. ¿Cuál es la posición de los medios? Los medios estamos reflejando realidades que cambian muy rápidamente, donde desde los ejercicios de poder también son censuradas. Porque vuelve a estar en escena una suerte de estereotipo de qué es ser mujer, qué es ser madre, no hablamos más de maternidades, qué es ser hombre, qué es ser proveedor, qué es tener poder. Y recuerdo que en 1997 Bill Clinton advirtió a su sociedad los peligros de una portabilidad de discurso que era el estilo heroin chic. Me voy a maquillar, voy a tener un cuerpo magro, voy a ir a una fiesta, no voy a hacer gimnasia y voy a portar esta suerte de fragilidad en un sistema que era un sistema que no era frágil, porque justamente cuando hablamos de minimalismo, el minimalismo de los 90 no hace alusión a los movimientos minimalistas artísticos de la década del 60. Los movimientos artísticos del 60 hablaban básicamente de la síntesis y la excelencia. Acá está Marcelo Marino que me puede corregir. El minimalismo aplicado en rigor vestimentario en la década del 90, con piezas fabulosas, no es una crítica al diseño, fue un minimalismo
construido en base al buen corte, buena confección, pero construido en base a materialidades imposibles. ¿Qué es lo que pasa hoy con la vuelta a los 90, que es mucho más que un tiro bajo, y ojalá fuese Nirvana? Ojalá fuese Nirvana, porque por lo menos en los harapos podemos identificarnos y decidir ser sostenibles. Es un minimalismo extraordinariamente caro, donde los bienes de lujo han aumentado, ustedes saben, el valor de un bolso triplicado, donde hay performance como este show, no están permitidas redes sociales, pero hay un suéter tejido a mano que vale 5.000 euros, y 5.000 euros quizás es lo que necesita una familia para vivir, pagar su renta, ir al colegio y mandar a los chicos al médico de vez en cuando. Entonces, hay una construcción de modelos donde, por ejemplo, el caso de la droga de la delgadez, porque es como a una necesidad, un derecho, no, a una necesidad, en este caso, si tenés dinero, existe el Ozempic. Esa droga de la delgadez permite a los laboratorios una facturación superior a la del Viagra. ¿Cómo ha permitido a los laboratorios una facturación enorme todo el sistema inminente de las vacunas? Entonces, ¿cuál va a ser la posición que podemos tomar nosotros ante esto, más allá del entusiasmo, del gusto, del disgusto y del lícito afán de encontrar esto que jamás perdemos los que nos dedicamos a la moda y comunicamos moda, que es la fantasía, la posibilidad de crearnos, la maravillosa herramienta de construir una identidad? Es quizás plantarnos desde la reflexión de cómo podemos resignificar estos ciclos voraces, no ser esclavos, no ser los sujetos favoritos del cambio cíclico que la moda tiene que hacer por su propia rentabilidad, que hoy no es sostenible, y cómo podemos plantarnos como personas con derechos que tienen que asegurar su supervivencia con dignidad y con posibilidades de identificarse como quieren. Yo, para cerrar mi ponencia pequeña y austera, quiero recordarles que hace ya unos años se refrendó un convenio global, mundial, de equidad de género en el 2030. En el 2030 teníamos que ser 50-50. Faltan 5 años, ya sabemos que no se va a lograr. ¿Por qué es importante que no haya brecha y que las mujeres alcancemos las posiciones que merecemos por formación, por existencia, por lucha? ¿Por qué es importante? Porque nosotras necesitamos poder tomar decisiones. En el mundo de la moda, el 75% de la cadena productiva está configurado por mujeres, pero las decisiones no las tomamos nosotras. La toma apenas un 25%. Y la otra cuestión que es muy importante es que nuestros derechos sociales y los derechos de las diversidades también hacen a la escena del vestir y a la reflexión sobre el indumento, la portabilidad del discurso, y volver a esta cuestión. ¿Qué significan nuestras corporalidades en la escena pública? Nuestras corporalidades en la escena pública deben ser corporalidades respetadas, deben poder proyectarse. Tenemos que romper muchos paradigmas. Los paradigmas son culturales y no son de un momento al otro. La sociedad va configurando esas apreciaciones y hay una herramienta que es la herramienta fundamental para poder ampliar los discursos. No digo corregir, porque corregir significa intervenir y la verdad que no me gusta esa idea. Ampliar los discursos, y esa herramienta es el acceso a la educación. Las mujeres y las diversidades hoy tenemos mucho menos acceso a la educación y a la salud. Entonces, por todos nosotros, ojalá que podamos trabajar en un entretejido colectivo que al menos sea amoroso y respetuoso. Gracias.
Muchísimas gracias, Ana. Siempre es un placer escucharte. Rápidamente, tenemos unos minutitos. Les voy a hacer una pregunta como para que sumemos en grupo y después abrimos justamente a quienes nos vinieron a escuchar. Hay una palabra que surgió todo el tiempo, que es comunidad, la idea de la función política y también la idea, ¿no?, de pensar y la imaginación sociológica, la idea de encontrarnos como en este preciso momento para pensarnos en comunidad y seguir justamente trabajando sobre aquello que nos dio la cuarta ola y tal vez aquello que todavía no nos dio. ¿Qué herramientas, qué lugares, cómo podemos construir más comunidad? Para mí estos lugares son clave. O sea, acá donde estamos ahora, ya que ustedes hayan tomado el tiempo de venir y de charlar de esto, me parece importantísimo. Me parece que no tienen que ser solo lugares físicos, que para eso también se puede, como que las redes sociales pueden servir, pero sí, igual, en un mundo en el cual estamos, voy a decir una palabra que es como muy poco académica, pero estupidizados siempre con el celular, está bueno sacar la vista un poco de ahí y empezar a conectar en lugares, en centros culturales, en museos, o sea, con personas reales que tengan las mismas inquietudes que uno. Sí, para mí tomarse un rato de salir de la rutina que a veces, bueno, que fomenta el individualismo tremendo en el que estamos metidos y tener un minuto para conversar con otras personas que estén en la misma, porque al final somos un montón. No sé si... La socióloga. Yo lo voy a anotar mucho. No, yo quería decir algo, me quedé pensando esto que decías es impresionante, no me quiero poner tan de la sociología, pero pensaba, es impresionante la afinidad electiva, si lo pensamos en términos de Weber, que tuvo la pandemia con las necesidades que el capitalismo tenía. O sea, uno no quiere entrar en la teoría conspirativa, pero entras medio en 2 minutos. Y porque es muy difícil no pensar, creo que hubo un momento yo tuve un momento de mucha esperanza en un momento, como dije, bueno, bien, ahora viene, y duró creo que 24 horas y rápidamente, pasó todo lo que dijo Ana, y pensaba en términos académicos, el retroceso que fue para las mujeres en el campo académico, medible, en términos de... ¿qué corta? Sí. Redondeo. No, en términos de las estadísticas que dan cuenta de que el retroceso donde las mujeres terminaron en la casa y donde eso se vio reflejado en los porcentajes respecto de las presencias de las mujeres en becas, en congresos, en ponencias, ¿no? Eso, es un dato empírico interesante que siempre hay que hablarlo con los alumnos. Bueno, yo creo que el lugar de la universidad y el lugar de la educación... Ay, Dios. Está un poco sesgado, ¿no?, nuestro discurso. Sí. Bueno, a ver... Hobsbawm decía que el siglo XX había empezado con la Primera Guerra Mundial. Podríamos decir que el siglo XXI comenzó con la pandemia. Un poco con todo lo que estamos diciendo. Y... bueno, ¿dónde encontrar comunidad? Comparto un poco todo lo que están diciendo. La pandemia hizo que, por ejemplo, nosotras en la universidad no estemos por 2 años físicamente. Y creo que el costo se vieron, lo vimos el año pasado, ¿no? Del costo de vaciar las universidades, y que felizmente ahora otra vez está habiendo un reverdecer, y yo creo que la comunidad no está rota, que no nos hicieron creer que está rota. Creo que es mirarnos, encontrarnos, abrazarnos, estos espacios, escucharnos, recuperar la palabra, recuperar los cuerpos y nada, y salir adelante, y salir a la calle y hacernos oír. Me parece que tener capacidad de análisis a lo que se nos ofrece. Por ejemplo, hay 2 estilos, ustedes lo verán, Old Money y Demure. Y la verdad es que son de un convencionalismo tremendo. O sea, las grandes cadenas de difusión, donde pueden abrevar quienes tienen menores recursos o no tienen todavía el concepto de transformar las materialidades, reciclar y demás, están hablando de eso, del cashmere sintético, del traje de 2 piezas a la manera de Barbara Bush, de el demure, que es una posición irónica del saber ser y estar en sociedad. Entonces hay que analizar esos signos y decir, ¿yo me quiero investir de esa manera?
o no. O sea, ¿qué significa ideológicamente eso? Se ha vaciado de sentido a la política. Y la verdad que la política es una herramienta. Y los fracasos de la propia política son fracasos para observar y para salir para adelante con mejores opciones políticas. Muy bien. Tenemos tiempo para una sola pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda, una consulta, quiere comentar algo. Miren que me van a sacar el micrófono en minutos. ¿Estamos bien? ¿Quedaron? Gracias. Quería preguntarles a cada una, trabajo en publicidad y a veces trabajo en partes de marcas de lujo, y quería saber cómo traer estos cuestionamientos a estas marcas que suelen estar súper reguladas y que te proponen un mundo de ensueño, un mundo aspiracional, y cómo se traen estos cuestionamientos que vienen más de la realidad, como para que la publicidad tenga un lugar más que no sea solo aspiracional. No sé si me expliqué bien. Sí, te explicaste perfecto. La verdad es que es muy complejo. Las marcas de lujo hoy están empeñadas en tener una altísima rentabilidad con materialidades muy exclusivas, con muchos mercados que cerraron. Piensen que el mercado ruso se cerró, que Ucrania, que era el granero de Europa, está bajo una guerra, que tenemos todas las dificultades en Medio Oriente, que son guerras religiosas y demás. Entonces, la verdad es que las marcas de lujo están muy empeñadas en este récord. Y el otro problema es que el storytelling del marketing no siempre es lo que las personas quieren recibir como una comunicación más orgánica. Entonces, es un tema comunicacional. Sé que varias marcas están apoyando fundaciones, están trabajando en nuevas investigaciones, están trabajando con reducir sus propios desechos. Hay varios casos, pero me parece más grave en la cosmética, por ejemplo, que en ciertas marcas de lujo que las podemos tabular. Creo que hay algunas marcas de lujo que en los últimos años apostaron a esto de los nuevos lujos sustentables, y creo que la pandemia otra vez, ¿no?, nos trajo esta idea de resignificar la idea de lujo, que por ahí en ese contexto darse un abrazo, ver a alguien en un lujo, ¿no? Entonces creo que muchas marcas, y en esto creo que es de abajo para arriba la demanda, ¿no? Desde las universidades lo que trabajamos es en la cuestión de lo sustentable y sostenible, prendas construidas con materiales nobles, ¿no? Un lujo es usar una prenda que sea amigable con el cuerpo, que no reproduzca estereotipos depredadores, ¿no? Que sean prendas funcionales, que estén construidas, confeccionadas con, digamos, un trabajo reglamentado, un comercio justo, ¿no? O sea, creo que es desde la sociedad que tenemos que resignificar qué es un lujo, no solamente, no sé, un diamante de Tiffany, ¿no? Sino que, bueno, percibo que es, bueno, desde la sociología se suele pensar que los cambios sociales son de abajo para arriba y no de arriba para abajo, porque, bueno, de arriba para abajo está concentrado el poder y es mucho más difícil que el poder quiera, o los sectores privilegiados quieran ceder sus privilegios, ¿no? Así que, bueno, creo que en eso también esta pequeña comunidad estamos trabajando al respecto, ¿no? Con nuevas pedagogías, nuevas miradas sobre el rol social del diseño. Y la validación social, me parece que el lujo siente vergüenza de ser lujo. Entonces, por ejemplo, lujo silencioso. ¿Cuánto vale el lujo silencioso? ¿Por qué necesito consumir eso? ¿Algo es para toda la vida? O sea, estamos diciendo preguntas. O sea, compras un suéter y ese suéter, tu aspiración de compra, va a durarte 10, 15 años. ¿Qué recambios vas a hacer? Tenemos que hacernos muchas preguntas. El lujo silencioso sigue siendo un lujo, quizás no tiene el ícono, quizás el ícono en términos de ascenso social para determinados escenarios como los artísticos no deja de ser interesante porque es absolutamente aspiracional. Yo creo que también en todas estas catalogaciones hay mucha hipocresía, de vergüenza, de significación, justamente eso, ¿no? No, bueno, soy modesta.
pero esto que llevo con modestia, todo el mundo se da cuenta que es carísimo, ¿no? Entonces todo el mundo se da cuenta que es carísimo, es paquetísimo, y estoy elaborando vínculos a partir de la aceptación de las demás personas. Y me parece que lo que hay que ganar es confianza en las comunidades para validarnos entre nosotros con lo que nosotros tenemos. Muchas gracias. La idea es seguir practicando la escucha y haciéndonos preguntas porque las jornadas siguen, así que muchísimas gracias Laura, Gise, Ro y Ana por acompañarnos y seguimos en la jornada. Y en redes nos mandan mensajes directos, lo que sea, somos amigos que todos se llevan y todas se llevan. Un placer.